Universidad Abierta y a Distancia de México. Normatividad fiscal. Fundamentos de la normatividad fiscal en las pymes. Actividad 1, Unidad 1. Alumna Jessica Geraldine Morales Ancira. Docente Jorge Antonio Rangel Magdaleno. Fundamentos de la normatividad fiscal en las pymes. Las finanzas públicas atienden lo relacionado con la forma de satisfacer las necesidades que demanda la comunidad de personas que integran un Estado. Se inclinan a cubrir las exigencias del colectivo, donde predomina el interés general. Los elementos que la integran son las necesidades públicas, nacen de la colectividad y se satisfacen mediante la actuación del Estado, quien será garante de las principales necesidades que se originan dentro de una colectividad, necesidades que solo satisface el Estado. Los servicios públicos son las actividades que el Estado realiza en procura de la satisfacción de las necesidades públicas. El gasto público son las inversiones o erogaciones de riquezas que las entidades públicas hacen para la producción de los servicios necesarios para la satisfacción de las necesidades públicas y enfrentar a otras exigencias de la vida pública, que son llamadas propiamente de servicios. Los recursos públicos, los cuales se logran sufragar los gastos públicos y constituyen todos los ingresos financieros a la tesorería del Estado, cualquiera que sea su naturaleza económica jurídica. La renta nacional es la sumatoria en términos monetarios de los bienes y servicios producidos, distribuidos y vendidos en un país durante un tiempo determinado, es decir, dentro de un ejercicio fiscal. Las finanzas tienen como función contribuir al desarrollo económico de un país. Estado debe de velar que exista una distribución equitativa de las riquezas, incentivar a los inversionistas y a la producción, crear un clima de confianza política y establecer una estabilidad legal, disminuyendo la tasa de inflación, entre otras, ya que estas variables generan empleo e incentivan el crecimiento del aparato productivo. El desarrollo económico de un país depende de la buena gerencia y de la administración que las finanzas realicen los representantes del Estado. La política fiscal es una disciplina de la política económica centrada en la gestión de los recursos del Estado y su administración. A través de la política fiscal, los gobiernos tratan de influir en la economía del país, controlando el gasto y los ingresos en los diferentes sectores y mercados con el fin de lograr objetivos de la política macroeconómica. Los elementos que la integran dependen de las diferentes decisiones tomadas a la hora de dirigir la política fiscal. Puede clasificarse a esta como expansiva, contractiva o neutral. Lo que define la aplicación de una política fiscal expansiva o contractiva es la situación del ciclo económico que se encuentre. La política fiscal expansiva es llevada a cabo en situaciones de crecimiento económico y cuando hay altos niveles de paro. El gobierno tendrá que aplicar la política fiscal expansiva para aumentar el gasto agregado, aumentando la renta efectiva y para disminuir la tasa de paro. La política fiscal contractiva, cuando existe una situación inflacionista provocando por un exceso de demanda agregada, es en este caso una aplicación de la política fiscal restrictiva, procediendo de forma contraria para reducir el gasto agregado. La postura neutral en este caso se basa en el equilibrio, al equiparar el nivel de gasto público con el de ingresos totales. La política del gasto público es la política presupuestaria, conjunto de orientaciones, lineamientos y criterios normativos que emite el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en materia de gasto público. El objetivo de la política de gasto público es canalizar los recursos presupuestarios, inducir la demanda interna, redistribuir el ingreso, propiciar niveles de desarrollo sectoriales y regionales, vinculando así en mejores condiciones la economía con el exterior, con el propósito de contribuir al logro de los objetivos nacionales. El presupuesto es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en valores y términos financieros, que debe cumplirse en determinado tiempo y bajo ciertas condiciones previstas. Su función principal se relaciona con el control financiero de la organización.
Los elementos que lo integran es un plan. El presupuesto expresa lo que la administración tratará de realizar. Integrador. Toma en cuenta todas las áreas y actividades de la empresa dirigido a cada una de las áreas de forma que contribuyan a los objetivos globales. El coordinador significa que los planes para varios de los departamentos de la empresa deben ser preparados conjuntamente y en armonía. En términos monetarios significa que debe ser expresado en unidades monetarias. Operaciones. Uno de los objetivos primordiales del presupuesto es el de la determinación de los ingresos que se pretenden así obtener, como los gastos que se van a producir. Debe de ser elaborado de una forma muy detallada. Los recursos. No es suficiente con conocer los ingresos y gastos del futuro. La empresa debe de planear los recursos necesarios para realizar sus planes de operación, lo cual se logra con la planeación financiera, incluyendo el presupuesto en efectivo y los presupuestos de adiciones de activos. Aquí abajo les dejo la bibliografía donde pueden encontrar esta información. Gracias.